Quisiera saber cómo estamos recibiendo todo eso. O no me parece. ¿Qué son las preguntas que están surgiendo? ¿Qué son las cuestiones que están no muy claras? A ver. Todos y todas, por mi propia experiencia, porque yo antes de estudiar Biblia enseñé catequesis, y cuando estudié la Biblia me di cuenta de cuántas barbaridades había. Por ignorancia, ¿no? Porque no tenía las herramientas necesarias para interpretar la Biblia en el tiempo de mi tiempo como catequista. Y hay muchas cosas que nos pueden causar conflicto. Por ejemplo, el hecho de que en nuestra mente la Biblia es palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuánto de humano tiene? ¿Cuánto de humano tiene? No solo en la escritura, sino también en las traducciones, en la interpretación. Y es esa parte la que no nos causa mucho bienestar cuando se nos da para digerir. Y es justamente a través de lo humano que Dios se manifiesta, ¿no? A través de lo que puede causar como qué caos, qué desorden, ¿no? Y sin embargo en ese caos y en ese desorden Dios está presente ¿no? Inspirando al que escribe, al que traduce, al que copia, al que lee, al que interpreta. Y ahí está el misterio de la actuación del Espíritu. Ahí está. Muy bien, entonces para continuar, los estudios de las últimas 3 épocas, estas 3 últimas décadas, el año 1900, 2000, 2010 hasta el 20, lo que se va estudiando son los vínculos que hay en todo el libro, ¿no? ¿Qué cosas en comunes encontramos en todo el libro? Y si nos damos cuenta, hay algunos temas, hay algunas expresiones, hay algunas frases clave que han sido puestas al inicio, al final, que aparecen también a lo largo de todo el libro, que le dan una unidad al texto. No es un texto desordenado, no es un texto que tiene fragmentos. Ha sido compuesto a partir de muchas unidades independientes, pero tiene una propia unidad y un sentido, ¿no? El texto en sí. Y esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque encontramos diferentes elementos literarios. Por ejemplo, leemos en el capítulo 1, versículo 13. ¿Qué aparece? ¿Quién tiene Isaías, capítulo 1, versículo 13? Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén en tiempo de Osías, de Yotam. Capítulo 1, versículo 3. Dice: no sigáis trayendo oblación vana, el humo del incienso me resulta detestable, novilunio, sábado, convocatorio, no tolero falsedad y solemnidad. Nos habla de algunas fiestas especiales. Novilunio, sí. ¿Qué quiere decir sábado? Luna nueva, la fiesta de la luna nueva y la fiesta del Shabbat. Y este mismo tipo de fiestas judías en ese tiempo aparece en el capítulo 66, 23. ¿No? A ver. Cada luna nueva y cada sábado vendrá todo mortal a postrarse ante mí, dice el Señor. Cada luna nueva, cada novilunio y cada sábado. Estas 2 fiestas eran las fiestas centrales judías, las más las más antiguas. Entonces los novilunios, es decir, la celebración de la luna nueva, ¿no? Porque el calendario que seguían era el calendario lunar.
no era el calendario solar que nosotros seguimos. Ahí dice, bueno, yo escuché de alguien que dice que nosotros estamos mal en nombrarle calendario azteca o calendario maya. Dicen que es solar, azteca, solar, maya, porque ellos se dirigen a la sola y no como los griegos que era lunar, como ahí. Bueno, Es que estamos mal en incluso términos antes así. de los griegos, ¿no? Este es el tipo de Es lunar. el lunar, el ciclo es lunar. Y nosotros seguimos el ciclo solar, un calendario solar. Entonces se habla, pero bueno, después discutiremos sobre el calendario y los signos zodiacales. Y entonces, pero las dos fiestas aparecen como fiestas principales, tanto en el primer Isaías como en las relecturas, es decir, en los tiempos postexílicos. Luego está también presente el tipo de cultos, ¿no?, que son muy importantes para el tiempo monárquico, el culto a los jardines, ¿no? El culto a los jardines que aparece como influencia más mesopotámica. Si leemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice el profeta sobre estos jardines? Capítulo 1. Se avergonzarán de haber deseado dar culto bajo las encinas, se sonrojarán de haber querido plantar huertos sagrados. Ahí dice huertos, en realidad son jardines. Y en el 66, 17. Los que se consagran y purifican para entrar en los jardines, tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo y reptiles y ratas, sus obras y sus planes perecerán juntos, oráculo del Señor. Entonces también se habla de este mismo tipo de culto, ¿no? Un tipo de culto que no estaba permitido para los israelitas, que el profeta condena, tanto el profeta histórico como un profeta que está releyendo, ¿no?, los oráculos de Isaías para su propio tiempo. Si este tipo de cultos sagrados no se hubieran realizado en el postexilio, no se habrían puesto, no serían contextuales, no serían importantes para el pueblo. Pero es algo que está de principio a fin, ¿no? O sea, en todos los tiempos. Parece ser un culto que continúa, a pesar que ya se ha establecido como el culto solo a Yahvé. Perdón, no entendimos bien. ¿Los cultos prohibidos en los jardines era poner el templo o a qué te refieres? En todos los tiempos, en la época preexílica, en la época exílica y postexílica, los israelitas, los del pueblo, habían sido llamados a adorar a Yahvé solamente en el templo de Jerusalén. Pero a pesar de eso, existen otros cultos en medio del pueblo que no son permitidos por la élite sacerdotal o por el templo, pero que son parte de la idiosincrasia, ¿no? Sería como la religiosidad popular. Que son influencia de otras culturas. Por ejemplo, en nuestro tiempo, todos decimos, adoramos a un único Dios, ¿no? Tenemos nuestra fe puesta en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que practica además otro tipo de supersticiones, de prácticas religiosas, ¿no? Alrededor de santos, alrededor de imágenes, alrededor de elementos de la naturaleza que vienen de nuestras culturas ancestrales. Y entonces, también es lo mismo que sucedía en el pueblo de Israel, ¿no? Se va condenando por parte de la élite sacerdotal religiosa del tiempo este tipo de prácticas para que esté claro el monoteísmo. Pero claro, el monoteísmo también tenemos que entenderlo como algo progresivo, ¿no? El pueblo, desde el principio, se dice un pueblo que adora a Yahvé, pero el monoteísmo, como lo entiende, es diferente en todos los tiempos. Antes del exilio,
el monoteísmo es entendido como Yahvé es el más grande de todos los dioses. ¿Qué significa? Que hay otros dioses, ¿no? Que el pueblo reconoce que hay otros dioses. Después del exilio ya no se habla de otros dioses, se habla del Dios Yahvé como el único Dios, ¿no? Entonces también el monoteísmo va cambiando. La otra cosa es que encontramos como tema principal, es decir, de principio a fin, la preocupación por Judá y por Jerusalén, por Sión, por la montaña sagrada, por la casa de Yahvé o la morada de Yahvé, que son todos estos nombres para designar al reino del sur, ¿no? El reino del sur. ¿Por qué? Porque el profeta está preocupado específicamente por el reino del sur. Luego encontramos otros vínculos que nos ayudan a ver al texto como una unidad que tiene sentido. Las secciones del 40 al 48, del 49 al 54, del 55 al 66, todas terminan como el tema de la redención o la vindicación del siervo de Yahvé o los siervos de Yahvé. O sea, el tema común es, pueden haber poemas de sufrimiento, poemas de luchas, etc. Y todas estas unidades terminan con diríamos, la venganza de Yahvé o ¿no? el apoyo de Yahvé a la victoria del siervo, de su siervo. Y después hay otros lazos entre el texto que es el llamado de Isaías en el capítulo 6 y el capítulo 40 que empieza el oráculo de consolación. También hay muchos puntos de coincidencia. Hay expresiones como Santo de Israel que aparecen a lo largo de todos los capítulos, ¿no? El Santo de Israel es la manera favorita de Isaías de llamar a Dios. Luego encontramos Neum Adonai, dice Yahvé, como la frase para empezar un oráculo y terminar un oráculo. Dice Yahvé, ¿no? El tema de los ojos cerrados como ceguera espiritual también está en los primeros capítulos del medio y al final. O sea, es un tema que aparece como un tema consistente a lo largo del libro. Luego está la viña. Hay un canto de la viña en el capítulo 5 y luego vamos a encontrar las menciones de la viña en los capítulos 60 al 66. Entonces también la referencia de Israel como la viña, ¿no? que Yahvé ha plantado, la viña la que cuida a este dueño de Israel, entonces también aparece constantemente en todo el libro, ¿no? En el libro. Entonces, estos elementos le dan una consistencia para que podamos leer el texto como un texto válido con sentido, ¿no? A pesar que ha sido un texto misceláneo, ¿no? que se ha juntado con otros elementos. Y una vez más, la época clave es el año 586. ¿Qué sucedió en el 586? Debe ser recordado para ustedes como el día de su nacimiento. ¿En qué año han nacido? Eso sí se saben de memoria, ¿no? El exilio, sobre todo los de la casa de los exiliados, por favor recuerden. 586 es el segundo exilio, el segundo momento del exilio en el que la mayoría de la élite sacerdotal, intelectual, de la corte, son llevados al exilio. No todo el pueblo va al exilio, pero es la clase más, diríamos, la que puede decidir el rumbo del país, es alejada de su tierra. La literatura profética, por lo general, no es autorreferencial y por eso es que decimos que ningún profeta escribió sus oráculos, porque los profetas pronunciaban oráculos para el pueblo, para el destino del pueblo al rey, para el destino del pueblo a los sacerdotes. Entonces su preocupación no era que me reconozcan como profeta. Algunos decimos, queremos ser profetas. No es cierto, nadie quiere ser profeta. Ni ellos mismos querían ser profetas.
pero tenían algo que decir, una palabra que dar, buena o mala, terrible, pero lo tenían que expresar. Y entonces, ningún profeta lo hace de manera autorreferencial, para que ellos sean los actores del momento, sino por el destino del pueblo, por la inminencia, ¿no?, de la catástrofe que se venía, o por avisorar el tiempo nuevo de bendición que llegaba. Y es por eso que decimos que no escribieron, ninguno de ellos escribió. Y a pesar que hay profetas antes del exilio, ¿cuándo sucedió el exilio? Quemaron el templo de Jerusalén, donde estaban la mayoría de los escritos. Y entonces casi no hay ningún escrito preexílico materialmente, ¿no? Aunque algunos tradicionalmente, la cultura judía mantiene que se llevaron, los que fueron llevados al exilio se llevaron los rollos del templo de Jerusalén, apenas seguramente se llevaron su ropa y sus bienes, claro, porque iban a ir cargando rollos ahí. ¿Y cómo se les iban a permitir también, si lo quería decir? Y entonces, eso de las pinturas de que están llevando los rollos, no. Probablemente se fueron con las chivas que tenían puestas, ¿no? Y eso. Y entonces, una vez en el exilio, empezaron a recordar sus escritos. Y ya cuando regresaron, ¿no?, algunos escribieron o reescribieron lo que tenían como escritos. Y estos textos sí hay retazos, hay, materialmente existen, y se puede, ¿no?, demostrar en algunos casos el tipo de escritura post-exilio. Y entonces en el post-exilio han pasado ya más de 200 años. Hay una escuela de intelectuales, hay una escuela de sacerdotes, otro tipo de escuelas alrededor de los escribas, y cada uno va escribiendo desde su perspectiva la vida del profeta, los oráculos del profeta, ¿no? Y no solo de él, sino de todos los textos que tenemos. Y entonces es por eso que tenemos muchas perspectivas postexílicas, aún en la unidad más histórica, más antigua, que es del 1 al 39. El libro de Crónicas se considera un escrito de Isaías como visión, ¿no? Se habla del profeta en tiempos de Ezequías. Entonces, otro libro habla ya de un profeta, por eso es que se sabe que existió, que no fuera probablemente una invención del pueblo, ¿no? Una duda que ahorita me está dando con eso. Cuando Israel vuelve del exilio, cuando Nehemías y Esdras descubren el libro de la ley, ¿eso estaba en el templo? O dice que lo descubren, lo encuentran de nuevo y todos lloran cuando lo leen y todo esto? ¿Sí pudo haber quedado ahí parte entonces? Sí, no. Yeah. No, porque cada vez que se descubre un libro, también en Reyes se descubre un libro, probablemente son los que han producido el libro que dicen hemos descubierto el libro, ¿no? Dentro de la escuela deuteronomista habla de un libro de la ley que han descubierto. ¿Por qué? Porque es el libro que han escrito. Y entonces consideran como un texto, un código válido para todo el pueblo y lo imponen. Entonces probablemente es un escrito producido a partir de la clase sacerdotal que estuvo en el exilio, ¿no? Y puede ser que, porque el templo, ¿qué era más que nada el templo en el tiempo del exilio? Era un lugar a donde se iba y se hacían sacrificios, ¿no? Porque todo estaba destruido, el altar seguía en funcionamiento, era un lugar donde se seguían ofreciendo las víctimas. Y entonces todos los demás edificios habían sido probablemente destruidos, ¿no? Y los pobres que quedaron utilizaron los materiales de los edificios para construir sus propias casas. Y entonces mucho del templo de Jerusalén como estructura no sobrevivió, pero el altar sí, el altar era un lugar sagrado, ¿no? Entonces en el altar siguió funcionando, pero eso de que
encontraron todo como habían dejado. Está difícil. ¿No? Ni nosotros encontramos en los templos aztecas o mayas todo lo que tenían ellos, ¿no? En los años, porque han sido todos pillados o destruidos o vendidos o robados, utilizados como otro material. Entonces, la traducción griega y las copias de Qumran hacen concluir que el proceso de edición habría terminado hacia el siglo II. ¿No? En el siglo II ya decimos que hay un libro de Isaías, hay un rollo de Isaías. No hay un texto como lo tenemos hoy en día en papel, pero hay un rollo escrito con caracteres hebreos de Isaías, no un escrito completo preexílico, exílico y postexílico, con oráculos de estos tres momentos históricos. Ben Sirá, que es un texto de la época griega, parece conocer Isaías 36, 39 y parte del 40 al 66, porque menciona, hace referencia a estos oráculos que aparecen o a estas narraciones que aparecen en el texto de Isaías. Entonces ya por eso es que hay diferentes fuentes, tanto literarias, tanto materiales, que nos hacen saber que ya para el siglo II existía un rollo. Otra de las cosas que hay que valorar del libro de Isaías es la capacidad retórica y estructural, desde el punto de vista estético y teológico. El profeta, los oráculos del profeta que están escritos tienen una capacidad retórica interesante, importante, significativa. Y es por eso que la mayoría de los escritores neotestamentarios han recogido oráculos del profeta Isaías para hablar sobre Jesús, ¿no? Han recogido los oráculos y los textos de Isaías y los han aplicado a la vida de Jesús. Entonces, porque ha sido un texto muy leído, tanto por cristianos como por judíos, por su capacidad de llamar la atención y por su capacidad literaria y por su fuerza teológica, ¿no? La manera de hablar de Dios. Qumran. A ver, díganme, ¿qué saben de Qumran? Yo estaba por preguntar. Eran unos rollos que se encontraron en unas vasijas de barro en 1957. Bueno, eso es parte de la historia más o menos, pero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Qué es algún lugar, una ciudad? A ver. Yo lo que tengo entendido es que está por el Mar Muerto. ¿Dónde está el Mar Muerto? En la zona del Medio Oriente. Vean su librito. A ver, el Atlas. Tienen el Atlas. Tienen su librito. Ahí tiene su instrumento de batalla. A ver. Pues son una serie de pueblos cerca del Mar Muerto que se encuentran al sur, la parte sur de Página 17. Jerusalén. Y A ver, vamos a escuchar. y parece que el libro del profeta Isaías fue encontrado casi en su totalidad, según nosotros, bueno, y esto es algo reciente, y actualmente estos rollos se pueden ver precisamente en el Museo del Libro en Jerusalén, están expuestos. Una copia, ¿no? Porque si dejamos expuesto al público, se nos va. Entonces, una copia. Los que van al Museo de Jerusalén, es una copia la que tengo. Pero estos rollos fueron escritos antes de Jesús, o fueron alguien que lo escribió después de Jesús. A ver, Antes de Jesús. ¿quién sabe algo más? Se supone que esos era la comunidad de esenios y que fue antes aún de la época de Juan el Bautista, y que ellos los tenían y los ocupaban en sus cultos, en sus meditaciones. Ya. ¿Qué otra cosa saben sobre Qumran? Fueron casualmente descubiertos por unos niños que andaban buscando
cabra. Y se le Se perdió. perdió su cabra. Y entonces cuando tiraron sonó una piedra, sonó y le fueron a ver y Encontraron vasijas la vasija. En una cueva, En una cueva. en varias. A ver, Qumran es un lugar geográfico. ¿Han encontrado el Mar Muerto? Ya hemos encontrado ¿Y han encontrado ahí Qumran? ¿Está al lado este u oeste? El mapa, ¿dónde han encontrado el Mar Muerto más grande? Muy bien. No dice ahí, Qumran. Donde dice desierto de Judá. Más o menos al medio, al lado del oeste del lago. Judá. Sí, el desierto de Judá. Está en el desierto de Judá un lugar, como un lugar que estuvo habitado desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Y en este lugar, no en el pueblo, en el llano del desierto, cerca del Mar Muerto, sino en las montañas, se han encontrado 11 cuevas. 11 cuevas que contenían estas vasijas de cerámica, y dentro de las vasijas tenían rollos o manuscritos que probablemente pertenecían a la biblioteca del Templo de Jerusalén y que fueron puestos en estos lugares como escondite porque los romanos iban a quemar el templo y entonces se los llevaron para protegerlos. Lo mismo que pasó en el exilio, no querían que sucediera de nuevo. Quisieron proteger estos escritos, estos manuscritos. Una primera teoría fue que quienes vivían en la parte baja habían sido los escritores o productores de estos textos. Y la diversidad de los rollos que se han encontrado nos habla más bien de una biblioteca, ¿no? Porque hay rollos escritos en hebreo, en griego, en arameo, en samaritano, en paleohebreo, o sea, en escritos o lenguajes diversos que hablan de una cultura vasta, ¿no? de varios escribas y de varios momentos y de varias tradiciones o escuelas. En el siglo II, la época de los romanos, el siglo I, cuando se empezó todas estas luchas de revolución contra los romanos también querían retomar el poder de Jerusalén, y entonces probablemente un grupo de escribas llevaron estos textos y los enterraron tan bien que quedaron enterrados por siglos, hasta que en 1947 los fueron encontrando poco a poco. Muchos de estos textos han sido vendidos como cosas antiguas sin saber el contenido, ¿no? Y muchos de los fragmentos que se han encontrado han sido encontrados en piezas. ¿Por qué? Porque algunos sacaron un pedacito y vendieron esto a un anticuario, y este vendió este pedacito a alguien que sabía sobre esto con más dinero, y al final los que tenían estudios descubrieron que habían fragmentos que se estaban vendiendo alrededor que eran importantes, que eran muy antiguos. Hasta 1947, todo lo que teníamos nosotros como manuscritos eran solamente manuscritos de la época medieval. No teníamos textos enteros de la Biblia desde el siglo I o II después de Cristo. Los manuscritos que tenemos en griego eran fragmentarios a partir del siglo III o IV. Pero ningún manuscrito que teníamos, ni en hebreo ni en griego, eran antes del siglo X, ¿no? 10 después de Cristo. En 1947, con estos manuscritos, encontramos manuscritos del siglo II antes de Cristo. Son los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia. Y hay otros escritos que no están en la Biblia, que se han encontrado en estos lugares, ¿no? Manuscritos, por ejemplo, sobre otros salmos, otros cantos, otras sentencias,
otros textos que no están en la Biblia. Y se han encontrado textos del Nuevo Testamento también, ¿verdad? Hay muchas teorías, pero en realidad no, hay más. Las que están demostradas como textos originarios son del Antiguo Testamento, ¿no? Las del Nuevo Testamento están todas en estudio. Hermana, que no se puede, esos que se encontraron ya no entran dentro de la Biblia, aunque sean diferentes. Lo que entran son como añadidos, y lo van a ver en los pies de páginas de las Biblias. Esto aparece en Qumran o esto no aparece en Qumran. En Qumran hay 151 salmos. Por ejemplo, la colección de salmos es de 151, no 150 como lo que tenemos. Y algunos de los salmos no están en esta colección, ¿no? En la colección de Qumran hay otros salmos que nosotros no tenemos. Y entonces, ¿de qué nos habla Qumran? De una variedad de tradiciones, de una variedad de grupos que utilizan ciertos escritos y no utilizan otros. Que algunos leen el libro de Isaías con diferente contenido que otro grupo que lee Isaías con otro contenido. No tan distinto, pero quizás con algunos capítulos de menos, con algunos capítulos de más, ¿no? Y entonces cada grupo tiene maneja sus propias colecciones. Es un poco como los libros de cantos. ¿Qué es el libro de cantos que utilizan ustedes? Flor y canto, ¿no? Flor y canto. Ahí hay cantos que toda la comunidad, de la mayoría de la comunidad de Estados Unidos, canta. Se van a Latinoamérica, en Perú, existe otro tipo de cancionero, ¿no? ¿Y por qué? Hay algunas canciones que aparecen en el Flor y canto, pero hay algunas canciones que no. Es lo mismo que pasó con los textos de la Biblia. Es como dice usted, es algo dinámico, ¿no? De acuerdo al pueblo que estaba leyéndolo y de acuerdo a la realidad del pueblo, se acomodaba el texto y hacerse dinámico, vivirlo. Algo que era buena noticia para el contexto, para este grupo o para este sector. Y no, porque no existían como, este es el grupo de textos y ese es el número de capítulos aprobados. No. Y si no lo sigues, te condenas, pasa al infierno. Esa mentalidad es muy, muy occidental. La mentalidad oriental del tipo de verdad o el tipo de manifestación de Dios o inspiración de Dios es mucho más dinámica. Y si ustedes leen los textos de los judíos en el Talmud, es eso lo que van a encontrar. Un versículo de la Torá, la interpretación de los primeros, ¿no? Los primeros eruditos, luego el comentario de otros rabinos y en general las enseñanzas para la época medieval. Entonces hay toda una expansión. ¿Por qué? Porque el texto sagrado es dinámico y habla a cada momento, habla para cada grupo. Entonces no hay como verdades estáticas. Y eso es lo que nos enseñó Qumran. Y para el libro de Isaías es importante, ¿por qué? Porque tenemos el rollo de Isaías más completo, ¿no? que otros rollos. Enterito, se ha encontrado uno en la cueva 11, ¿no? Enterito. Con algunas roturas, obviamente. Pero está todo el rollo. Y está ahí el rollo que leyó, el pasaje que leyó Jesús, y se comprueba que es parte del libro de Isaías. Entonces, por eso es que es importante. Otra cosa importante a tener en cuenta antes de leer el texto son los géneros literarios. ¿No? Los géneros literarios, ¿por qué? Porque no leemos de la misma manera un escrito y otro. Cuando ustedes están, por ejemplo, leyendo el Atlas, ¿qué es lo que están buscando? Información geográfica y quizás histórica. No es la misma actitud que tienen cuando van a leer los cómics, ¿no? De Archie, Superman, ¿qué más? No están buscando información geográfica e histórica en estos textos, ¿no? Pero
es una actitud distinta que tenemos cuando leemos este tipo de literatura. Aunque algunos me dirían que eso no es literatura para los negros. Pero bueno, y entonces no es lo mismo cuando leemos un poema de amor. Tenemos otra y todos nos podemos, ¿no? Géneros literarios. Y hemos leído la Biblia como si fuera historia, todo es historia. Y hemos leído el profeta Isaías como si fuera todo escrito por el profeta Isaías y oráculos. Y hay mucho de narrativa, hay mucho de cuento, hay mucha épica, hay cantos, hay parábolas. Entonces, conocer todos estos géneros literarios nos va a hacer gustar el libro en su diversidad, ¿no? Y entender el mensaje de acuerdo al género literario. Si leemos un canto, no vamos a buscar información geográfica, vamos a buscar el sentido del canto. ¿Por qué se está cantando? ¿Quién es el personaje? ¿Qué se está cantando? ¿Qué tipo de canto es? Pero en el libro de Isaías lo que priman son los relatos y el discurso recitativo. Los relatos obviamente es de género narrativo y los discursos son de género más poético. En los discursos encontramos a un profeta como un orador público, ¿no? Un predicador, un discurso que es de estilo vocativo, es decir, tratando de llamar la atención directamente o dirigido para un público concreto. No está hablando en el vacío para todos los tiempos, para todo público, sino para un público concreto. Y también la temática judicial. Casi siempre se habla de condena, juicio, advertencia, pero también hay un tipo de oráculos que son de consuelo, ¿no? Oráculos de esperanza, de expresión del amor de Dios. Entonces vamos a encontrar oráculos, himnos, proverbios, dichos sapienciales. Dichos sapienciales. Al que madruga, Dios le ayuda. Es un dicho. Entonces este tipo también de literatura vamos a encontrar en Isaías. Entonces no vamos a decir, oh, lo dijo Isaías, palabra de Dios. No, es el dicho del pueblo en ese tiempo, ¿no? En ese contexto. Y pueden ser dichos muy que pertenecen a una cultura muy patriarcal y nacionalista, ¿no? En la época premonárquica, o puede ser un dicho que se ha tomado de otros pueblos que hablan más de un Dios universal. También los relatos o narraciones biográficas, porque vamos a encontrar de eso, parecen corresponder a épocas posteriores al profeta. ¿Cuándo se escriben las biografías? ¿Ustedes escriben su propia biografía? No. Aquellos que, bueno, tienen narcisismo muy elevado quizás, pero Manuel está escribiendo su biografía. No, mentira. No me crean. Entonces, no, pero la mayoría de los textos en el Antiguo Testamento, todas las biografías que aparecen en los textos proféticos son posteriores. La biografía de Jeremías la escribió probablemente Baruch, una parte, y otra parte fue escrita por la escuela deuteronomista. Las biografías de Isaías fueron escritas a partir de los grupos sacerdotales, ¿no? que regresaron del exilio, porque fueron ellos quienes reconocieron que detrás de estos oráculos del profeta había había inspiración divina y porque se cumplieron muchas de las palabras del profeta.
También vamos a encontrar gestos simbólicos. ¿Qué son los gestos simbólicos? Muchos de los profetas no hablaron solo a través de sus discursos, sino también a través de sus acciones, ¿no? O gestos simbólicos. No había necesidad para Isaías hablar del destino de Israel sino solamente ponerle el nombre a su hijo, al primer hijo, Shear Yashub. El nombre del niño es un mensaje para el pueblo, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué significa? Un resto volverán. En tiempo de guerra, ¿no? La guerra siro-efraimita entre el reino del norte, Damasco, haciéndole la guerra a Judá, y Judá teniendo que defenderse. ¿Qué decía el niño a todo el pueblo? Van a regresar de la guerra, no van a morir en la guerra, van a regresar, un resto volverá. El segundo hijo de Isaías tiene un nombre todavía más largo y mucho más bonito, y si se lo aprenden, pasan el curso. Maher Shalal Hashbaz. WhatsApp me ha dicho que no, Maher Shalal Hashbaz. ¿Qué significa? Que era el segundo hijo de Isaías. Ese es el segundo hijo de Isaías. Y este también tiene un nombre simbólico. Es un gesto simbólico. Y a través de este nombre, que ustedes lo van a averiguar para mañana, o quizás esta tarde lo vamos a comprender, Isaías habla al pueblo, ¿no? Del destino que va a tener Egipto, porque Egipto está lanzándose en contra de Asiria. Entonces, este es el destino de ustedes si siguen a Egipto y hacen alianza con Egipto. Luego tenemos figuras literarias en el texto de Isaías. Paralelismos. ¿Qué significa paralelismos? Sinónimos. Que va a la misma línea. En la primera línea se dice algo y en la segunda se vuelve a decir lo mismo con otras palabras. Este es un paralelismo sinonímico. Pero hay paralelismos que son antitéticos, que en la primera línea se dice algo y en la segunda se dice lo mismo, pero en el sentido opuesto, ¿no? Con la negación. Entonces el mensaje es el mismo, pero puesto uno en positivo y otro en negativo, ¿no? Y entonces son un tipo de figuras literarias que el autor utiliza, sobre todo desde el capítulo 40 en adelante. La paronomasia. Una o dos más palabras que se parecen fonéticamente en una frase. Shear Yashub. Se parecen fonéticamente y así a él le encanta Maher Shalal Hashbaz, algo que suena muy, muy pegajoso a los oídos, ¿no? Entonces, cuando habla, por ejemplo, de la serpiente, también Nahash, el sonido que hace la serpiente cuando se mueve, ¿no? Entonces, también este es el tipo de lenguaje que utiliza para llamar la atención. En el hebreo se disfruta mucho más de esto. De estas figuras literarias. Luego está la anáfora, que son repetición de una o varias palabras al principio de una serie. Así como escribimos con la palabra Lima, ¿no? 5 o 6 oraciones empezando con la misma palabra, ¿no? Este tipo de instrumento literario también es utilizado. Y no se disfruta mucho de ello en la traducción en español, porque si no, no tendría mucho sentido. La onomatopeya, que es la imitación o recreación de un sonido de animal, esto es lo que les decía, Nahash, por ejemplo. Hay nombres que se utilizan de animales, que hay varios nombres, pero se escoge algunos para hablar para que tenga el mismo sonido que hace el animal.
Entonces, hasta ahora, ¿qué les parece este texto de Isaías? Con todo, ¿no? Con todo lo que tiene. ¿Qué les parece el texto? ¿Y qué otras imágenes podemos utilizar para hablar del libro? Brueggemann nos hablaba de una miscelánea de fragmentos. En el Perú tenemos una comida que se llama, que es bien rica, se llama el tacu. No sé, no creo que ustedes la hayan comido, porque es bien peruano y solamente se come ahí en la parte de la sierra. El tacu es una comida preparada de otras comidas. Tiene una presentación. Tenía la imagen, pero después lo saqué porque si no se iban a quedar mirando ahí la comida y no íbamos a reflexionar en el texto. Pero justamente me pareció una imagen que habla del texto de Isaías. ¿Por qué? Porque es una combinación de varias comidas, pero con una presentación distinta, ¿no? Puede tener calamares y tiene al mismo tiempo el arroz chaufa, pero comprimido, y luego tiene una parte de la ensalada rusa. Entonces es un tacu, le decimos, el tacu, pero tiene su propia armonía al tener varias comidas juntadas en una. Esta es una figura que se puede utilizar una imagen que se puede utilizar para hablar de Isaías. En cada casa ustedes van a encontrar una imagen para hablar de este texto de Isaías, con todo lo que hemos escuchado ahora. Entonces se van los de la casa de Consuelo y Techo, ¿no? Se van a escoger, primero a poner por escrito qué les parece el texto de Isaías, ¿no? Los del grupo de los exiliados también, aunque tienen una tarea pendiente, ¿no? Escoger su texto. Y luego escogen el tipo de imagen, ¿no? que pueden utilizar para hablar sobre el profeta. Si ustedes están enseñando mañana Isaías a sus comunidades, ¿qué imagen pueden utilizar? Yo ya les presenté dos, ¿no? Una es el camino, la otra es el tacu. Ahora ustedes escojan su propia imagen para hablarle a su propio público. Y la última casa, la casa de Shear Yashub, también hace lo mismo. ¿Ok? Vamos a tener 15 minutos para este ejercicio. Muy bien, entonces ese fue el preámbulo, ¿no? Todo lo que hablamos es un preámbulo al texto de Isaías, al profeta Isaías, para tener en cuenta como elementos preliminares la distancia entre el profeta y el libro y nosotros y nosotras, ¿no? Y luego los géneros literarios, cómo acercarnos al texto, la problemática que nos muestra el texto con la diversidad de fragmentos que se han unido y se han compilado, pero al mismo tiempo la unidad que tiene el texto. Entonces todos estos son elementos preliminarios antes de entrar y leer los 66 capítulos que vamos a leer. Entonces vamos a empezar por el profeta. El profeta vivió en el siglo 8, ¿no? El siglo 8 antes de Cristo. Vivió en el reino del sur, ¿Qué significa esto? En Judá. Vivió en Judá. Hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuál es más grande? El norte. El norte. Samaria. El norte. ¿Cuál reino es el más rico? El norte. Uy, y ahora que nos peleamos, ¿el norte o el sur? El norte. El norte. El sur. A ver, miren en el mapa del número, de la página número 14. La página número 14 de su atlas. Y vean ahí en el 14, no en el 15, qué hay en el norte y qué hay en el sur. En el norte. Samaria, está toda la parte sur. Galilea. Oh, ya. En la parte sur está la parte desértica.
La Una parte riqueza. sur está el desierto, está el mar muerto, donde no hay ni un Y ese es el pez ni problema, un porque sapito. En el norte está el lago de Galilea, está el río Jordán, ¿no? Que tiene bastante influencia para las tierras, fertilidad, etc. Entonces, ¿cuál reino es el más rico? El del El norte. del norte. ¿Cuál reino es el más grande ahí? El sur. Ay, miren el mapa. El norte. Ah, no, Yo digo que del norte. El norte está de color es que yo verde. lo contaba de Está de color Es verde. la paradoja de toda la Biblia. El reino del norte no Y el solamente gran es que abarca el norte, sino también la Transjordania. Si se han dado cuenta, llega hasta Transjordania, que es decir, la Transjordania más allá del río Jordán, hacia el otro lado. Entonces, en el reino, él vive en el reino del sur, que es un reino pequeñito, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el reino del sur, donde está Jerusalén, es el reino más pequeño. ¿Se acuerdan de las 12 tribus de Israel? Ujú. ¿Cuáles son las 12 tribus? De los hijos de Jacob. A ver, ¿quién me puede nombrar los 12? 12 no, pero algunos sí. Benjamín fue el último. Acuérdense de la cancioncita, Rubén. Rubén, No, Israel y Judá no. No, pues Judá sí, Israel es el padre. Sí, Israel es el padre. Judá, A ver, pues díganos. Rubén, Benjamín, Judá, Leví. Leví, Simeón, Sí, pero Leví no tiene derecho, Judá, no tiene parte. Ben, Natalí, Gad, Azar, Gad, Azar. Isaacar, Zebulón, José y Benjamín. Bueno, Chiri, ¿no? Es que me acordando de tantos nombres. No se acuerdan, ¿no? Pero acuérdense de Me pueden leer los cuatro. Bueno, pues el reino del norte se compuso de 10 tribus y el reino del sur de 2 tribus. Entonces era el más grande en términos de territorio, el más grande en producción agrícola, el más urbanizado, porque la capital, la última de las ciudades, Samaria, ha sido una ciudad que se ha desarrollado muy grandemente como un lugar urbano y también está alrededor de Galilea. Otras de las ciudades, ¿no? Hatzor, otro de las ciudades. Hay varias ciudades en el Reino del Norte que tienen más desarrollo a nivel urbano que en el sur. En el sur la única ciudad importante es Jerusalén. En el libro se hace alusión a eventos que suceden entre los años 734 y 701. Eso no significa que él vivió solo 24 añitos o 23 años, sino que se hace alusión en sus oráculos a estos años, probablemente los años de ejercicio profético. No hay mucho de la edad temprana de Isaías. Son 33 años, ¿no? Sí, los que aparecen reflejados en los oráculos. Y recuerdo también la edad de Jesucristo. Y a ver, en la misma página 14, ¿qué está pasando en el mundo? En este tiempo, el reino poderoso es el reino Asiria. Asiria, ¿no? Asiria. Entonces, Asiria, con las ciudades importantes de Babilonia, Nínive, Ashur, que es la capital, Carquemish, Samaria, que es otra ciudad importante del Reino del Norte, ¿no? Son como las ciudades sobre las cuales Asiria tiene poder fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Judá era un reino vasallo, casi no le interesaba mucho a Asiria. ¿Por qué? Porque es un reino pequeñito. Pero está justamente en el paso hacia otro importante reino, que es Egipto. Y los egipcios quieren recuperar su hegemonía, quieren recuperar su estabilidad en toda esta área, y entonces van a ir
movilizando a la gente del norte para que se subleve contra sí, para que sean aliados de ellos y se subleven contra sí. Y entonces ahí está Jerusalén en medio, Judá en medio, Samaria completamente en manos de los asirios, ¿no? Pero Samaria, como es tan rica agrícolamente, ¿no? En la agricultura, en la pesca, en la ganadería, entonces tiene cierta independencia económica, ¿no? Y política, porque tiene a su propio rey en Israel. Pero este rey quiere quitarse de encima también a Asiria y se van juntando con Damasco y con Egipto para pelear en contra de los asirios. Entonces la otra parte del pueblo ¿no? de las 12 tribus está como viendo con quién se une, con los asirios o con los egipcios. A nivel externo hay nombres importantes que tenemos que aprendernos para poner en contexto los oráculos que aparecen del profeta. Uno de estos nombres es Tiglat-Falásar, o Tiglat-Falásar. Es uno de los reyes asirios, muy poderoso, que está entre los años 744 a 727. Entonces es el tiempo en el que el profeta está activo. El otro de los reyes, que es importante, es Salmanasar V, ¿no? Y luego está Sargón II y Senaquerib, como reyes asirios, ¿no? Los que están en el reino asirio. Estos son importantes porque el profeta va a mencionar a algunos de ellos, ¿no? Como el ejército de Senaquerib, ¿no? Viniendo la armada de Sargón II en algunos de los oráculos. Entonces, cuando nos preguntemos ¿quién Michi es este hombre? Pues es uno de los reyes de Asiria. Entonces es el emperador, ¿no? El que tiene el poder en el área. ¿Qué hizo especialmente Tiglat-Falásar? Él empezó a establecer un tipo de hegemonía económica en cada uno de sus reinos vasallos. Les pedía que les pagaran el tributo anualmente, ¿no? Con seriedad, porque algunos de sus reinos vasallos estaban como muy flojos en sus pagos, como algunos en sus inscripciones. Entonces, este rey lo que hizo fue establecer un tipo de control que les permitiera que todos los reinos vasallos pagaran. Y si no pagaban, ya no iban a ser reinos vasallos, sino pertenecer directamente a Asiria, ¿no? Y él se establecía como el rey de esa área y ya no había rey local. A eso es lo que se subleva Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto quiere tener independencia, quiere reinar en el lugar de Asiria y quiere que cada uno de los reinos que están en el área del Mediterráneo tengan sus reinos locales y sean aliados de Egipto. Pero bueno, en tiempos de Tiglat-Falásar va a controlar a Egipto completamente y lo que va a hacer es destruir esta coalición que se ha formado. Es el tiempo en el que Damasco ya no existe más como reino y Samaria también va a ser tomada por Asiria. Van a poner a un gobernador de Asiria en Samaria, en el área del norte. Ya no es el reino de Israel, sino Asiria, ¿no? Asiria. Luego tenemos a Salmanasar V. En el tiempo de Salmanasar V, es justamente donde ya vamos a ver más establecido que solo va a existir el reino del sur, ya no va a existir el reino del norte, ¿no? En el tiempo de Salmanasar ya no hablamos de Israel, solamente hablamos de Judá y Jerusalén. Isaías vive en los dos momentos, vive antes de la destrucción de Samaria, durante la destrucción de Samaria. Luego tenemos la época de Sargón II,
Es la época en la que los asirios están también entrando hacia el sur y van a querer que lo mismo que pasó en el norte, también asegurar en el reino del sur que estos sean fieles a Asiria. Va a tratar de conquistar, según segundo, el reino de Judá y no va a poder. Entonces, hasta el momento, hasta ahí está la historia en general, ¿no? Y Sennacherib también. El contexto interno. ¿Qué está pasando al interior? Ese era el contexto exterior. Hacia el interior tenemos que en el capítulo 1 de Isaías 1 encontramos el reinado de Yotam, ¿no? Una primera época, una época de prosperidad económica, un tiempo de libertad, ¿no? de los asirios. Es un reino que paga impuestos, pero que tiene su libertad política. Y entonces es un tiempo en el que el pueblo se va desbandando, ¿no? Hay grandes divisiones entre los ricos y los pobres. Y es en ese tiempo que aparecen los cultos a otros dioses extranjeros, por el apogeo de la cultura también mesopotámica, que tiene sus propios renacimiento en tanto a las artes, la literatura, etc. Entonces toda esta influencia también hace que el reino de Judá esté adoptando otras costumbres. Y por eso es que hay muchas denuncias del profeta a las prácticas idolátricas. Otro tiempo es el reino de Ahaz, el reino del rey Ahaz de Judá. Y en este tiempo vamos a ver la guerra siro-efraimita, ¿no? La guerra siro-efraimita es la guerra de Siria y del reino del norte en contra del reino del sur. Porque el reino del sur no se decide si va a entrar con la coalición o va a estar con Asiria. Entonces los del reino del norte y Siria le declaran la guerra al reino del sur. Y esa es la guerra siro-efraimita. Entonces es en tiempo de Ahaz, un tiempo en el que hay inestabilidad interna, y entonces el profeta va a hablar a través de acciones simbólicas como su propio hijo y el hijo que le promete a Ahaz, ¿no? Cuando se lee el libro, por ejemplo, el capítulo 7 de Isaías, se habla de un Emanuel, ¿no? Y cuando está hablándose del Emanuel no se está hablando de Jesús, sino de el hijo de Ahaz, ¿no? El hijo de Ahaz, que es como el que trae la esperanza al pueblo. Van a venir tiempos mejores, va a venir un tiempo de prosperidad con este Emanuel, ¿no? Que significa que Dios está con nosotros, que no hay que perder la esperanza, aunque se nos está declarando la guerra por todos lados, ¿no? Entonces, los oráculos probables de este tiempo, capítulos 7, 8, 9, 28, ¿no? En el que también hay un cierto deseo de la clase política de imponer otro rey, porque este nuevo rey que va a asumir, que es Ezequías, es un niño. Y entonces los que quieren reinar son los ancianos y decidir por este niño, manipular al niño, al Emanuel. Entonces, si queremos, podemos leer, por ejemplo, el capítulo de Isaías, capítulo 7, del 3 al 9, para fijarnos en este momento. Isaías 7, del 3 al 9. El Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sirs-Yasub, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo de Tintorero. Tú le dirás: mantente alerta y no pierdas la calma. No temas y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Rezín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías
se ha confabulado contra ti, diciendo: subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Entonces, conociendo un poco el contexto, ya podemos ubicarnos, ¿no?, en el mensaje del profeta. El hijo mismo lleva un mensaje: un resto volverá. Y nos habla de un contexto de... ¿Es un contexto de paz? De conflicto. Conflicto externo, ¿por qué? ¿Quiénes le han declarado la guerra? ¿Qué dice ahí? Efraín. ¿Y cuál es la tribu de Efraín? ¿Dónde está la tribu de Efraín? En el norte está la tribu de Efraín. ¿En qué parte del norte? Al lado del otro. Al lado del sur. ¿Qué explicación? Efraín es la tribu que está más cerca al reino del sur, es el límite, ¿no? Es el límite entre el reino del norte y el reino del sur, es como la puerta de entrada al reino del norte. Está como el ¿Y por qué se considera como Efraín, que es hijo de José, ¿no? Las 12 tribus no coinciden totalmente con los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque no hay una tribu llamada José. Y en lugar de José está Efraín y Manasés, que son sus 2 hijos. Y también porque la tribu de Leví desaparece. Los levitas ya no tienen territorio, sino que están en la función de templo, ¿no? Son la clase sacerdotal. Entonces, por eso es que hay diferentes nombres. Pero entonces, este oráculo lo podemos situar ahora en el contexto del reinado de Ahaz. Un contexto en el que hay inestabilidad interna porque el reino del norte está asediando, está atacando, ¿no? Y porque también hay un contexto de inestabilidad interna, ¿no? Porque el rey está tan débil de salud y va a morir, y entonces el que va probablemente a asumir el reinado van a ser estos otros dos que, estos dos no, sino una corte real que parece que está aliada también a la coalición y que quieren poner a un rey para que ellos lo puedan manejar políticamente. Entonces es un tiempo de inestabilidad política interna y externa. Y es en medio de esta situación que aparece el profeta, ¿no? Y habla a la corte. Entonces es un profeta que no está alrededor del templo, no es un profeta del culto, es un profeta de la corte, es un profeta que es reconocido por la clase alta administrativa políticamente. Es un profeta cuya voz es importante para el rey, es consultor del rey. Hay otros profetas como Jeremías que vienen de la clase sacerdotal. La familia del papá de Jeremías es de la clase sacerdotal, ¿no? Y casi todos los oráculos que él pronuncia no los hace en la corte, el rey lo detesta, ¿no? Y lo quieren poner, incluso lo ponen en un pozo, en una fosa, en una cárcel por bastante tiempo. Entonces es un profeta que habla desde la calle, ¿no? Desde el templo, la parte externa del templo, y está ahí hablando y hablando para la clase política, pero no es reconocido, no por los miembros de la política. El caso contrario de Isaías, a él lo escucha. Es un profeta educado, que significa que ha sido alguien que ha formado parte de la corte real. Un tercer tiempo clave es el reinado de Ezequías, que es el hijo de Acaz, es el Emanuel. Y todos pensaban, bueno, ya con la llegada del Emanuel llegará el tiempo nuevo. No, porque Asiria sigue asediando, sigue imponiendo,
más tributos y más impuestos, y entonces Ezequías va a lograr de alguna manera que Asiria no se imponga tanto, porque va a llevarse varios objetos del templo para dar de regalo a Asiria, ¿no? Para que estén contentos ellos. Pero al mismo tiempo el pueblo va diciendo, pero estás llevándote los tesoros de nuestro pueblo para impedir la guerra. En lugar de eso tendríamos que aliarnos con la coalición para hacerle frente, ¿no? a Asiria. Pero bueno, es el tiempo en el que también en algún otro momento el rey decide rebelarse contra Siria, y entonces Sennacherib va a venir al reino de Judá y va a tratar de invadir Judá, imponerle su gobierno propio asirio, y no lo va a lograr. Entonces podemos leer, por ejemplo, el capítulo 27, Isaías capítulo 27, del 1 al 11. Aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa. Matarán el dragón que hay en el mar. Aquel día se dirá: viña deliciosa, cantadla. Yo, Yahvé, soy su guardián. A su tiempo la regaré, para que no se le castigue de noche, y de día la guarde. Yo no tengo muralla. ¿Quién me ha convertido en espinos y abrojos? Yo les haré guerra y los pisotearé. Los quemaré todos a una. O que se acojan a mi amparo, que hagan la paz conmigo, que conmigo hagan la paz. A ver, ¿todos tienen ese texto? Sí. 27 del 1 al 11. Con diferentes palabras, pero sí. Sí. Tú leíste hasta el 5, ¿verdad? Sí, hasta el 5. Sí. Me quedan 5. No hay una mención a la viña, Sí, yo tengo la viña. ¿no? Aquel día cantar a la viña deliciosa. En 27:2. Yo soy Yahvé, Su guardián. La riego de vez en cuando, para que no le presten hojas de noche y de día la guardo. La viña de Cristo, en el versículo 2. Con la viña. hay diferentes traducciones porque hay diferentes textos que se han puesto. Algunos tienen solo la versión griega, otros tienen la versión que hebrea y griega impuesta. Entonces, esta promesa de un tiempo nuevo, de un tiempo que va a ser un tiempo protegido por Yahvé, también pertenece a este contexto en el que hay inestabilidad, ¿no? La viña es el resto, el pequeño grupo que todavía permanece como pueblo de Dios, ¿no? Y este Leviatán, ¿quién es? Un monstruo que creían que está en el fondo del mar. ¿Para quiénes es este monstruo poderoso? ¿Qué es la imagen que hay detrás de esto? El imperio. El imperio. No está hablando de ciencia ficción, está hablando de reinos concretos. Entonces, la amenaza que viene por parte de aquellos que tienen el poder aparece como el dragón, aparece como el Leviatán, aparece como un monstruo, aparece como un dios Molech, aparece con todas estas imágenes. De lo que se habla es del opresor, del reino que está viniendo en contra de este pequeño territorio, ¿no? que todavía existe. Ya se perdió el reino del norte, terminó el reino del norte. Y entonces este es el pequeño resto, la viña que todavía se mantiene ahí. Entonces es el tiempo es el contexto en el que está viviendo el profeta. Entonces en este tiempo es que también vamos a leer pasajes como el llamado profético de Isaías. Y les decía, el otro texto es el texto del Emanuel.
Entonces vamos a leer estos dos textos y en cada grupo, ¿no?, que tenemos, vamos a tener estas tres preguntas como base. Primero, ¿qué me produce el texto si yo lo ubico en su propio contexto? Sea el reinado de Osías, el reinado de Ahaz o el reinado de Ezequías. ¿Qué me produce? Sí, ¿qué me produce, no? ¿Qué me hace sentir este texto? ¿No? ¿Qué reacciones hay en mí cuando leo este texto en su propio momento? En base a lo que he aprendido yo hoy, que estos textos se refieren al profeta concreto del siglo VIII, ¿qué desafío aparece? ¿Cuál es el desafío del profeta que aparece en el texto? ¿Cuál es el desafío que se le plantea al profeta? ¿Cuál es el contexto inmediato que aparece en este pasaje? Luego hacemos una relectura de nuestro propio contexto. Aquí en Estados Unidos, ustedes viviendo en Atlanta, algunos de ustedes viniendo de Panamá, mi propio contexto. ¿Cuáles son las cosas, las situaciones externas a nivel político que nos afectan y cuál es la situación interna de mi país, de mi pueblo? Y entonces, ¿cuál es mi desafío en este contexto? Desde estas tres preguntas vamos a leer, ¿no?, estos dos textos. Primero el llamado, la vocación de Isaías, luego el texto del segundo hijo de Isaías. Entonces, primero, ¿qué me produce este texto en su propio momento? En base a lo que he aprendido hoy, ¿cuál es el desafío del profeta Isaías? No mi desafío, sino del profeta en su tiempo. ¿Cuál es el desafío concreto que aparece en estos dos textos? Y luego, ahora en mi propio contexto, ¿cuál es mi desafío? En medio de la situación política interna, política externa.